Seguimos con Principio para Triunfar por Latinísima. Aquí hablamos todos. Saludos mis amigos de Latinísima. Estamos nuevamente en este programa Principios para Triunfar. Y mi nombre es Carlos Miguel González, soy pastor y estoy en la Iglesia Bautista de la Trinidad en Miami. Y quiero hablarle hoy acerca de un principio importante en el triunfo y es la certeza o la seguridad que uno puede tener en la vida. Pero la razón antagónica es lo que queremos mirar en este día de principios para triunfar. Y es la incertidumbre. ¿Qué cosa es la incertidumbre? Y cómo la podemos experimentar. Y cómo podemos también contrarrestar los efectos de esa incertidumbre en la vida. Bueno, el principio de incertidumbre incluso aparece en la física como resultado de una medición que representa un rango de valores que puede atribuir o qué verdad se le puede atribuir a un rango de valores con relación a una medida exacta. Es decir, que hay una incertidumbre. Muchas veces las personas que trabajan con medidas de precisión saben que hay un rango donde a veces el instrumento no es capaz de medir. Y eso es lo que se conoce como incertidumbre. También en la física cuántica, el concepto de incertidumbre marca todo ese movimiento caótico que hay dentro de un cuerpo. Cuando miramos la incertidumbre, es quizás el peor sentimiento que puede existir en la vida. El no saber qué hacer, el no encontrar un futuro, el sentirse totalmente postrado o afectado, especialmente hay incertidumbre cuando esto puede afectar todas nuestras vidas. ¿Cómo podemos responder a la incertidumbre? ¿De qué manera lo podemos hacer? Normalmente solemos emplear todas las fuerzas posibles para salir adelante, para encontrar algún tipo de progreso o de resultados, pero muchas veces eso afecta también nuestro corazón y nuestra propia vida. ¿Cómo podemos sobrevivir entonces a esto? Debemos enfrentarnos en el sentido de lo que se conoce como la soberanía de Dios. Dios soberano, dándome certeza y dándome la ayuda necesaria. Ese es el concepto de fe. El gran teólogo Spurgeon decía de la siguiente manera: Dios está cerca y por lo tanto la esperanza está cerca. ¿Cómo yo puedo combatir entonces la incertidumbre? Con la cercanía de Dios. Es decir, si Dios está cerca, entonces la esperanza también lo está. Porque Dios es un Dios de esperanza. Hay muchos salmos en la palabra de Dios que nos hablan de este mismo concepto. El salmista en el Salmo 145 declara: cercano está el Señor a todos los que le invocan. Y esos que le invocan pueden estar atravesando momentos de incertidumbre. A todos los que le invocan de verdad, cumplirá el deseo de los que le temen. Asimismo, oirá el clamor de ellos y los sanará. Qué importante. Cuando Dios interviene, cuando Dios escucha, entonces la incertidumbre queda a un lado, porque el Dios de esperanza se ha acercado. Y este es un principio importante para nosotros. Cuando cuando estamos afanosos, muchas veces ese sentido de dependencia de Dios se ve afectado. Pero el apóstol Pablo, mientras estaba en una circunstancia muy complicada para su vida, declara de la siguiente manera: por nada estéis afanosos. ¿Y qué razón da el apóstol Pablo para que por nada estemos afanosos? Y dice por nada, es decir, que es un concepto en el cual es muy amplio. Caben muchísimos factores dentro de esa palabra. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Es decir, que ese tiempo de oración, ese tiempo de acercamiento a Dios va a dar al traste con la incertidumbre y me va a acercar, me va a potenciar, va a darle el sentido que mi vida necesita, solo estando cerca de Dios. Añade el apóstol Pablo:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fe en tiempo de incertidumbre. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Le invito a buscar en Isaías capítulo 43. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Qué preciosa certeza está dando Dios al pueblo de Israel. Y de igual manera nos está diciendo a nosotros este gran principio para triunfar. Dios está con nosotros en todo momento. Si quieres tener ese principio activo en tu vida, debes creerlo. Dios está con nosotros en todo momento. Y esto es algo que debemos memorizar y vamos a estar repitiendo continuamente en este programa. ¿Cómo experimentar esa certeza de Dios? Si yo lo puedo repetir, pero ¿cómo lo puedo experimentar? Que es algo diferente. Bueno, tengo que empezar a sentir la protección de Dios. Y es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Es decir, Dios está prometiendo estar contigo y ser tu ayudador en todo momento. Él es tu esperanza. Te sostiene en cualquier desesperación que tú puedas estar atravesando. Es importante que leer en la palabra de Dios para aprender a recibir de ella la guía y el consuelo necesario en la vida. Cambiar nuestra actitud en medio de las pruebas y ver más bien las pruebas como una oportunidad para que se muestre esta promesa de Dios. Una oportunidad para ver cómo Dios, que va conmigo, da o provee una solución a eso que estoy haciendo. Es decir, que Dios va a transformar las circunstancias adversas muchas veces en oportunidades. Y eso es lo que tenemos que aprender en primer lugar. Aprende a sentir a Dios en la adversidad. No estás solo nunca. Entonces en la adversidad, en la incertidumbre, Dios te acompaña. ¿Y cómo lo hace? Con una presencia redentora. Mire lo que nos dice el versículo. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Es decir, ¿quién nos creó? ¿Quién nos dio vida? ¿Quién sostiene esa vida? Dios. Entonces, no te sientas que tu fe y tu oración no es escuchada por Dios, porque Dios tiene para ti un plan grande en tu vida. Es decir, el texto dice creador tuyo, y no lo dice tan solo en un sentido general, lo dice en un sentido particular. Te escribí como de una manera especial, como un pueblo especial. El pueblo de Israel es un pueblo especial para Dios, y la iglesia es algo especial para Dios, y tú eres algo especial para Dios. Siempre el enemigo va a intentar socavar este concepto en tu vida para que tú no te sientas esa protección y esa guía. La incertidumbre cuando tú estás en Dios queda fuera. Por eso había dicho Isaías en el capítulo 44, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Desde el vientre formó y te ayudará. No temas, siervo mío, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, lo hago todo. Solo los cielos que extienden la tierra, se extiende la tierra por mí mismo. Es decir, que somos criados en Jesús. En Efesios encontramos también que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ella. No estás caminando un camino sin sentido.
Estás caminando una distancia, un recorrido que Dios preparó para ti. Y Dios te acompaña en ese proyecto, pero el creador tuyo, el que te formó para que transitaras por esa circunstancia, Él está contigo. Él no te abandona. No preparó un sendero, no preparó un circuito para que tú hicieras ese circuito. Preparó un camino para que tú transitaras por él y él acompañarte en medio de ese proceso. Dice la palabra de Dios de acuerdo al apóstol Pedro, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. No hay incertidumbre. Dios te formó y te llamó de las tinieblas, de la oscuridad, de la incertidumbre, a su luz admirable, a su grandeza. Un segundo argumento por el cual deberíamos confiar Él, además de la creación, es que Él nos ha rescatado. Y ese es un concepto bien interesante que aparece en el versículo 3. Porque yo, Jehová tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Dios te ha rescatado. Envió a su Hijo Jesucristo para que cualquier causa de pecado que hubiese en ti, una vez que tú hayas creído en Él, sea removida, sea totalmente quitada de ti. Y ese es el concepto importante de ese rescate de Dios. Babilonia tenía que ser el rescate en este caso. Tenía que ser destruida. Este era el pueblo que iba a llevar a la nación de Israel en prisión, pero ellos iban sencillamente a cumplir un propósito para el cual habían sido formados, para curar a Israel probablemente de la idolatría, pero Dios tenía un plan redentor con Israel, el plan de su pueblo amado, y Babilonia no existe, pero Israel continúa y continuará por siempre, porque Dios está con ellos. Por eso el texto dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre porque no me conociste. Y Juan dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas oyen su voz. ¿Por qué escuchamos la voz de Dios? Porque Él se reveló a nuestras vidas y sabemos que Él nos está hablando. Y Él nos está acompañando. Si tenemos esa certeza, entonces la incertidumbre o la falta de esperanza quedan fuera. Es importante aplicar entonces este principio en tu vida. La presencia redentora de Dios rescata a la humanidad del pecado y también de sus consecuencias mediante el sacrificio de su Hijo. Nos libra de la esclavitud espiritual, restaura esa relación con Dios y a través de su muerte en la cruz pagó el precio por los pecados y se mantiene continua su presencia en este mundo para traer gozo, esperanza y vida eterna. La incertidumbre no forma parte de estos elementos, porque cuando Dios está contigo es certeza, es sí y es amén. Y ese es un concepto importante, aún en los momentos más difíciles que puedas estar atravesando. El versículo 2 declara en este texto de la siguiente manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Aquí hablan de dos elementos de muchas dificultades. Los ríos no te negarán. Así aunque pases por el Jordán cuando estaba desbordado, porque este es el concepto que está expresando el río Jordán. Cuando el pueblo pasa el río Jordán y llega para conquistar la primera ciudad, que es la ciudad de Jericó, era la fecha o la época en el cual el Jordán se desbordaba. Por lo tanto, era un mal momento estratégicamente o militarmente para pasar por ese lugar, porque se convertía en un obstáculo con mayor potencial de eliminar a los soldados o al pueblo, en este caso, que iba a pasar por este lugar. Pero sin embargo, Dios abrió el mar. Es decir, que en medio de las dificultades, la presencia de Dios supera eso y lo hace en detrimento de nuestras vidas. Lo hace a favor de lo que estamos haciendo. Dice la palabra de Dios
algunos peligros extremos. Por ejemplo, el Salmo 138, versículo 7, hay una expresión tremenda. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas y pasamos por el fuego y por el agua. Y dice el Salmo, y nos sacaste abundancia. Miren lo que dice el texto. Es decir, es una batalla donde la caballería está pasando por encima de las personas. Estaba mirando uno de los rodeos, una de las ciudades de rodeo más famosas de Sudamérica, que está en Brasil. Muchos competidores van a ese lugar. Y vi a un joven que estaba haciendo la competencia y una de sus manos quedó atrapada o atorada en la brida mientras el toro encabritado lo lanzaba por el techo y lo dañó todo. Pero lo que más causó daño fue que una de las patas del animal pues se incrustó en la costilla de este hombre que estaba ya postrado por los golpes en el suelo. Este es un momento muy dramático, este es un momento muy difícil en este deporte, pudiéramos llamar. Pero, dice el salmista, hombres cabalgaban sobre nuestras cabezas. Es decir, en el combate, la caballería se imponía. Era algo majestuoso. Y esos hombres pasaban y destruían las personas. Pero dice que, y nos sacaste a abundancia. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y lo interesante es que en este salmo, cuando termina de decir esto, aparece la palabra Selah, que significa silencio. Dale gracias a Dios por las grandes cosas que Él tiene para tu vida. Recuerda la fidelidad de Dios. Dios está con nosotros en todo momento. Este es el principio que estamos hablando en el día de hoy. ¿Cómo experimentar la certeza de esa presencia? Bueno, siente su amor sin igual. El amor de Dios no tiene comparación en este planeta, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Napoleón trató de establecer un reino, un imperio por medio de la fuerza de su ejército. Alejandro el Grande de igual manera lo quiso hacer. Julio César y sus guerreros expandieron el imperio romano en grandes maneras, pero ninguno de esos imperios prevalecen hasta el día de hoy. Pero Jesús fundó su reino sobre el amor y su reino permanece por los siglos de los siglos. Ese es el sentido de la presencia de Dios. ¿Por qué Dios está contigo? Porque te ama. No permitas nunca que el enemigo quiera robar ese concepto de ti, que tú estás lejos de Dios, que no hay manera en que te pueda salvar. Siempre Dios tiene algo que hacerlo. A Egipto por rescate. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de la potencia mayor en ese tiempo. El país más desarrollado en todo el lugar. Todavía prevalecen en la actualidad algunos misterios y construcciones del antiguo Egipto. Pero Dios estaba dando a Egipto por Israel. En muchos de los sentidos. En hebreo, la palabra cocofer significa algo que cubre, como el betún que Noé calafateó el arca. Lo hizo para que fuera imposible que el arca diseñada para flotar y no para navegar, flotara por un tiempo prolongado sin ningún tipo de peligro para sus habitantes, para los que moraban dentro del arca del pacto. Dios te protege. ¿Y cómo lo hace? Con su amor. Es decir que es importante que tengamos este concepto claro en nuestras vidas. Hace grandes sacrificios por su pueblo. El versículo 4 dice, porque a mis ojos eres de gran estima, fuiste honorable y yo te amé y te daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios muestra una relación única con Israel como su creador, como su redentor. Dice, yo daré, porque tú fuiste siempre de gran estima a mis ojos. Fuiste honorable, yo amé, yo daré. Yo amé, daré. Dio a su hijo, dio a Egipto, por amor a ti. Sí, Dios está con nosotros porque nos ama de una manera
impresionante, porque tú siempre fuiste de gran estima a mis ojos. Yo te amé. Dice Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Qué texto tan precioso. Por tanto, te prolongué mis misericordias. Y Oseas dice de igual manera, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, lo hice honorable, lo hice amado, y se refiere a estos signos externos del amor de Dios. Por lo tanto, Dios está con nosotros. Es el principio que hoy queremos enseñarte a través de este pasaje de Isaías. Pero además, ¿cómo tú puedes experimentar la certeza de esa presencia de Dios? Cuando tú sientes la libertad de su existencia. La libertad que que da la presencia de Dios en tu vida. La certeza, la seguridad, la calma. No hay incertidumbre. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice Jesús. Ese es el sentido. Por eso el texto dice, no temas porque yo estoy contigo. Es una frase que expresa la constancia de la presencia y el consuelo de Dios para su pueblo siempre, en cualquier circunstancia. Incluso cuando la desesperación o el miedo se apropien de la vida del pueblo, aún Dios sigue estando presente. Yo estoy contigo. Esta es la misma promesa que ha hecho Dios. También el versículo 2 lo repite muy seguidamente para enseñarnos este principio que Dios está con nosotros. Todos los que han sido redimidos por la sangre de su Hijo, de Él, se aparten de sí mismos. Los que tienen a Dios, ellos necesitan tener a quien no hace falta ninguna otra cosa. Temer a Dios cerca o portar un valor incalculable al ofrecer consuelo, fuerza, sabiduría. Dios te consuela, te brinda paz interior, te ayuda en medio de los desafíos de la vida, te fortalece en tu identidad, te muestra quién tú eres como ser humano, te proporciona una confianza inquebrantable en que no estás solo en medio de la adversidad. ¿Por qué lo hace? Por su capacidad para escucharte. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde fueras esparcido tu Dios. El pueblo de Israel fue esparcido, pero hay un movimiento grande de que esta promesa se está cumpliendo. Están regresando y poblando nuevamente Israel y siendo parte de esta gran nación. Aunque tú fueras a los confines del mundo, Dios te va a traer. Aunque tú aparentemente no tengas un camino abierto para encontrar solución, Dios lo va a crear, lo va a hacer para ti. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvó de lejos de ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Jacob volverá a descansar, vivirá tranquilo, y dice Jeremías, y no habrá quien lo espante. Es decir, no habrá quien le genere un sentido de incertidumbre porque es tanta su seguridad dada por Dios, puesta por Dios en su vida, que es imposible que alguien lo pueda sacar de este concepto de tanta seguridad. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, para destruir todas las naciones de las cuales te esparcí. La capacidad de Dios para unir a su pueblo se experimenta a través del llamado de su Espíritu. El Espíritu de Dios habla a nuestros espíritus y nos muestra senda, camino, dirección. Nos da un sentido de fidelidad. Su fidelidad y el Evangelio nos crea una comunidad que es espiritual. Dios es fiel y lo es todo el tiempo. Y ese sentido de fidelidad de Dios es el que verdaderamente tenemos que establecer en estos tiempos. El concepto de fidelidad es maravilloso. Dios es fiel todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es fiel. Él siempre va a estar. Aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo eso, dice el Señor, yo te recogeré. Dios es fiel. Fue fiel. El libro de Lamentaciones habla con relación a la fidelidad de Dios. Y habla de este hermoso concepto en el cual ellos pensaban que estaban abandonados, que estaban esparcidos, pero no lo estaban, porque la mano de Dios estaba y siempre se mantuvo cerca de ellos.
Y es importante que tú aprendas este concepto en tu día a día de hoy, que tengas esta plena convicción en tu vida. Dios está con nosotros en todo momento. Yo te quiero invitar a que tú lo repitas. Dios está con nosotros en todo momento. Pero pon tu nombre. Pon tu nombre. Dios está con Carlos en todo momento. Pon tu nombre. Dios. ¿Cómo tú puedes experimentar eso? Porque tú vas a tener ese sentido de protección en medio de la adversidad. Lo dice el texto. Dios te está protegiendo en medio de la adversidad. Te está acompañando. ¿Por qué? Porque Dios te ama de una manera incomparable. Él te ama. Por eso tú puedes experimentar su presencia, porque te ama, porque te quiere ayudar, porque te sostiene, porque es tu soporte, porque es tu ayuda, porque es tu amparo, porque es tu médico divino, que siempre tiene un plan especial para tu vida. Pero además, tú puedes experimentar esa presencia de Dios en tu vida de esta tercera manera que miramos ya hace un momento, es decir, sentir la libertad de su existencia. Dios está contigo, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Dónde tú estás? ¿Cuán distante de tus metas? ¿Cuán apartado de tus logros? ¿Cuán imposible tú ves eso? ¿Cuánta incertidumbre está generando eso en tu vida? Dios te ayuda, porque Él está contigo. Solo tienes que experimentar esa fe, descansar en ese amor, y Él hará caminos en el mar. Él abrirá ríos, Él destruirá murallas y nuevamente traerá para bien a su Hijo al lugar donde Él ha preparado para Él, porque Él preparó esto para nosotros, lo hizo para el bien de su pueblo. No es obra de nadie, es obra de Dios. La obra del hombre se puede acabar, la obra de Dios permanece por los siglos de los siglos, y tú eres obra de Dios. Te invito a ser parte de este tiempo y te invito a orar. Padre, ayúdanos a entender este principio, el principio de que tú estás con nosotros todo el tiempo, que no nos abandonas. Eso nos va a garantizar, oh Dios, la seguridad y la certeza ante los dilemas de la vida, aunque sean río o aunque sean fuego. Siempre tú nos vas a sacar al mejor lugar. En el nombre de Dios oramos. Amén. Así que te invitamos por latinísima.net y también por Roku, YouTube y demás plataformas a que seas parte de este gran lugar donde aquí hablamos todo. Que Dios te bendiga.